Muy bien, vamos a continuar con el estudio que hemos dejado. Lo vamos a continuar, pero vamos a repasar un poco, recordar de lo que hemos estudiado. Ahora es muy importante aprender y conocer sobre la era de la iglesia. Luego va a hacer preguntas. ¿Quién fue el fundador de la iglesia? A ver, Kiara, ¿quién fue el fundador de la iglesia? ¿Fue Pedro? ¿Pablo? ¿Quién fue? Pedro. ¿Quién es el fundador, Jocabet? Pedro. Pedro. José, ¿quién es el fundador de la iglesia? ¿Quién es el fundador de la iglesia? Jesús es el fundador de la iglesia, pero no es el fundador. ¿Ya? Pero se le dice que fue el primer pastor de una iglesia, pero el fundador de la iglesia, el que inició, se puede decir, el cristianismo, fue Jesucristo. ¿Verdad? Eso debemos entender. Entonces, es importante recordar y conocer lo que estamos estudiando. Hoy en día hay muchos jóvenes cristianos que vamos en la iglesia, pero no conocemos en verdaderamente quién es Jesucristo. Y hay gente también que desconoce quién es Jesucristo. Es por eso que base a eso existen tantas religiones, porque más se enfocan de lo que dice el hombre, pero más no de lo que dice la Biblia. ¿Entiendes? Por eso es importante conocer, ¿no? Y la Biblia enseña sobre el fundador de la iglesia, que es ¿quién? El fundador de la iglesia, Jesucristo, ¿no? Muy bien. Hemos estado viendo sobre la era del Evangelio. ¿Y cuándo empieza la era del Evangelio? ¿En qué fecha empezó y cuándo culminó esta primera era? ¿Quién se acuerda? En los 5. A ver, ¿cuándo inició? Durante la vida de Jesús, pero ¿cuándo es durante la vida de Jesús? ¿Cuándo empieza? Y después de 3 años antes de Cristo y 30 después de Cristo. 3 años antes de Cristo, dice José, ¿qué? 30 años antes de Cristo. 30, y no. 2000 años. Ya, muy bien. La era de la iglesia está, según los estudios, se han hecho un estudio sobre esta era, está confortado justamente por 12 eras, del Evangelio hasta la era de la modernización, ¿no? Son 2 eras. Entonces estamos estudiando la era del Evangelio, que empieza en el año 4 antes de Cristo y culmina en el año 33 después de Cristo. ¿Por qué en el 33? Porque es de la vida de Jesús. ¿Pero por qué año 33? A ver, ¿qué? Fue toda la vida de Jesús. Porque justamente Jesús a los 33 años fue crucificado, ¿no? Y murió, ¿no es cierto? ¿Murió o no murió? No. Fue crucificado, murió y después, ¿qué dice la Biblia? Resucitó. Ah, es muy importante saber eso. ¿Ya? A veces dice, sí, nació y murió. Entonces, si murió Jesús, entonces quiere decir, entonces, ¿para qué entonces nosotros vamos a la iglesia? ¿Para qué recibimos a Jesús? Jesús no está muerto. Él resucitó. ¿Ya? Entonces, al tercer resucitó entre los muertos. Muy bien, hemos visto también justamente sobre la vida de Jesús en la tierra. Hemos estado viendo sobre durante su ministerio, sobre con su muerte y sobre su resurrección. 3 cosas que Jesús pasó en la tierra. Pero entre esas 3 cosas, Jesús también, él tenía que mostrar con su vida que él era, ¿quién? ¿Quién era qué? El Mesías prometido, ¿no? ¿Qué significa Mesías? A ver, Maestro. ¿qué significa? Muy bien, Jocabet. No significa ungido. Mesías significa el Salvador, ¿no? Viene de la palabra hebreo, ¿no? Mesías, el Salvador, ¿no? Ungido es una palabra griega. Es ungido, ¿no? Entonces los griegos tomaban esa palabra, no solamente mencionaban el ungido a Cristo, sino también a todas las personas a los reyes y sacerdotes, lo ungían, ¿no? Para cuando tomaban un cargo, ¿no? En este caso, los griegos decían que Jesús era el ungido de Dios. Para los hebreos, Jesucristo, o Yahshua, como ellos lo llaman, es el Mesías, es el Salvador del mundo, ¿no? Todavía algunos te dicen salvador de su pueblo, pero también es el Salvador del mundo. Muy bien. Y hemos visto que Él probó con su palabra y sus obras que Él era el Mesías, que Cristo es el Salvador del mundo, prometido del Antiguo Testamento. Amén. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Miqueas, que es el último profeta que está en la Biblia,
habla ¿de quién habla? De Jesucristo, del Mesías. Amén, habla del Mesías. Entonces, toda la Biblia. Entonces, debemos entender que la Biblia habla del Mesías. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. Y el Nuevo, 27. En total son 66. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros, y acá hay un punto que tenemos que también conocer, ¿por qué la Iglesia Católica dicen que son 72 libros? ¿Qué pasa con la Iglesia Cristiana? ¿Por qué no considera esos libros? Porque sus Biblias son diferentes. Tiene una diferencia, claro, sí. El Papa Hay una lo diferencia. No tanto el Papa lo cambió. Hay unos. De que algunos libros... Ya, vamos a explicarlo un poquito ya para dar conocimiento. Muchos de los protestantes, los católicos, dicen que los cristianos han disminuido sus libros. Quiero compartirlo pequeño. No es que nosotros hemos disminuido el libro. Según el canon hebreo, han analizado por los eruditos, por los mesiánicos, por aquellos lectores de la Biblia, ¿no? Los estudiosos de la Torá, ellos han visto justamente que los 7 libros, que más conocidos como los libros de la Iglesia Católica, son conocidos apócrifos. Es cierto que también eran hombres judíos que escribieron base a lo que pasó al pueblo de Israel, pero son libros enfocados históricamente, creados base a su experiencia y a su vivencia de ellos. Lo que ellos vivieron lo escribieron. Entonces son libros que no son inspirados por Dios. Ese es el primer punto. Y ya al ver justamente que esos libros no eran inspirados por Dios y no concuerdan con los demás libros de los profetas, entonces no eran considerados como libros sagrados. Son considerados libros, buenos libros históricos, judíos, pero no son libros consagrados de parte de Dios. ¿Ya? Jesucristo nunca mencionó ninguno de esos libros, mucho menos los apóstoles. Entonces, a base de un estudio sistemático, de un buen estudio, entonces pueden analizar de que esos libros son libros considerados libros apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Significa libros ocultos. Ahora, no solamente son 6 libros que la Iglesia Católica tiene, hay muchos libros apócrifos. Ahí tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de María Magdalena, tenemos el Evangelio de José y de Tomás. Y dice que el Evangelio porque ellos también escribieron, pero no son libros en los cuales Dios lo inspiró, como el apóstol Pablo, por decir, ¿no? Que él escribió la carta paulina por inspiración del Espíritu Santo. Lucas. Entonces son libros que son inspirados justamente por Dios, ¿no? ¿Con un propósito para qué? Para que la iglesia de este tiempo conociera el propósito de Dios. Entonces, yo les digo, chicos, es importante conocer. Es importante conocer. Ahora, esos 66 libros habla sobre la vida del Mesías, sí habla. Y uno de los libros que mayormente habla sobre Jesucristo, ¿cuál es? El profeta mesiánico. ¿Cómo se llama? Lo dije la otra vez. Es un profeta del Antiguo Testamento, de los profetas mayores. ¿Cuál? El profeta mesiánico que le llama. Mesiánico. Es un libro Abraham. que está en su nombre. Job. Abraham tiene libro. No. Jeremías. ¿Ya? No. Isaías. Isaías. Es ¿Ya? Isaías. Isaías se le conoce el profeta mesiánico, ¿por qué? Porque es el profeta que escribió. Está bien. Mesiánico. Mesiánico es porque es un profeta que más se enfocó a la profecía sobre la vida de Jesucristo. Cómo iba a padecer Jesús, cómo iba a nacer, su sufrimiento y todas esas cosas, ¿no? Se le conoce por eso el profeta mesiánico, ¿no? Entonces, se dice de que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es mayormente hecho base a Isaías 53. Según ahí estudiando, viendo documentaciones, esa película que alguna gente criticaron, porque suena a una película muy fuerte. Incluso me dice que en otro país una mujer murió al ver tremendo maltrato de Jesús.
¿no? Pero Mel Gibson, cuando hizo su entrevista, dijo que para poder hacer la pasión de Cristo tenía que estudiar y conocer la costumbre judía y el padecimiento de Jesús. Tenía que ver mucho eso. Y el libro que se enfocó más fue el de Isaías. Interesante, ¿no? Ahora yo le digo una cosa. Si una película es impresionante, ¿cómo ha sido la realidad? Es otra cosa. Y yo creo que la realidad ha sido algo peor. Y todo porque justamente por nuestros pecados. ¿No? Esa película es impresionante por nuestros pecados. Entonces, chicos, yo les digo, es importante conocer lo que estamos leyendo. Lo que tenemos acá no es cualquier libro. No es un libro de historia. No es un libro simplemente de decir, es un libro de religión. Ah, son para los cristianos, son para los evangélicos, son para la religión. Yo creo en Dios y basta. La evidencia más exacta y más precisa de poder conocer a Dios es por medio de ¿dónde? De su palabra, la Biblia. Entonces, es indiscutible decir que la Biblia no es para Dios porque estaba viendo un documental, evidencias científicas sobre la creación del mundo y cómo los científicos hablan sobre lo que la Biblia ya está escrito. Y los científicos dicen, no existe evidencia de parte de la evolución que es cierto lo que ellos dicen, pero sí existe evidencia 100% seguro que lo que la Biblia dice es real. Y ya se ha descubierto que el mundo, el sol, las estrellas, los planetas, no tienen millones de años, pero no lo quieren mostrar. No tienen millones de años. Y los científicos han analizado que eso no llegan pero ni a 7.000 años. Y han descubierto dinosaurios, pero no como nosotros nos han hecho creer. Entonces, es importante, y yo digo a ustedes, es importante estudiar, conocer la Biblia. Amén. Muy bien. Durante su ministerio, sabemos que Jesús probó que Él es el Salvador. Amén. Él también reveló a los hombres que Dios el Padre era el único Dios verdadero. Sí. Amén. Sabemos. ¿Por qué Él tenía que revelar eso? Porque en ese tiempo de Jesús, como hoy en día, vemos de que la gente tiene esa superstición de creer en imágenes. Y Jesús muestra que el único Dios verdadero está en los cielos, ¿no? Cuidándonos, protegiendo. Él está vivo. Él no necesita estar colgado en el cuello. Él no necesita estar en una pared para adorar. Él está en todas partes. Y Jesús, cuando estuvo acá, probó. También satisfació las verdaderas necesidades del pueblo. Cuando vino, vemos que Jesús comenzó a sanar, comenzó a hacer milagros, porque Él tenía que evidenciar que Él era Él. A ver, ¿están conmigo o no? Que Él era Él, Mesías, ¿no? Y los profetas dijeron cómo tenía que venir el Mesías. Pues decir, uno de los profetas que anunció cómo tenía que venir el Mesías, claramente fue el profeta Malaquías, ¿no? Cuando dice justamente que el sol de justicia vendrá con poder, ¿no? En sus alas. Entonces está dando un término figurativo de que el Mesías tenía que venir con milagros y prodigios. Por eso Él comenzó a hacer la necesidad del pueblo de curar, curó ciegos, cojos, sacó endemoniados, ¿no? Y un montón de cosas hizo Jesús. Entonces Él mostró que era el Mesías. Demostró que Él era el Dios encarnado. Es otra cosa importante que debemos conocer. Jesús es el Dios mismo. Amén. Es el Dios hecho carne. Ahora, no confundamos cuando dicen que María es la madre de Dios. ¿Ya? Y por ser la madre de Dios, María es una mujer inmaculada. ¿Ya? Inmaculada Concepción, le llaman los católicos, ¿no? Yo respeto mucho, pero no comparto porque la Biblia no habla de eso. El único inmaculado, que significa una persona sin pecado, fue Jesucristo.
¿Ya? La Biblia dice que no es justo ni aun uno. No existe hombre alguno en la tierra. Cuando Adán y Eva fueron creados, escúcheme bien, ellos fueron creados sin pecado. Ellos no tuvieron pecado. Pero después comenzó ellos a pecar. Y base a ellos, a desobediencia que pecó, ese pecado fue transmitido a toda la humanidad. Y ahí incluye a María, a Pablo, los apóstoles. ¿Ya? A todos. Entonces, por cuando todos, dice, pecaron, estamos destituidos. Ahí dice todo. No dice, excepto a María, no dice excepto a tal persona. No, pero ¿Ya? si Jesús había nacido en el vientre de María. Ya, ahí. Muy bien, es claro. Ahora, ¿cómo es que Jesús nació de una mujer pecadora? Muy bien. Buena pregunta, ¿no? Porque a veces dice, espérate, a ver, explícame, ¿cómo que Jesús, siendo puro y santo, nació una mujer pecadora, como tú dices? No como yo digo, es como la Biblia enseña. Ahora, ¿qué pasó con María? Si vemos el libro de Lucas, estamos haciendo introducción porque después vamos a continuar con las clases. Vemos en Lucas de que Dios llama a María, Dios usa a María. Ahora, ¿por qué usa a María? Algo que quisiera compartir, que ustedes sepan. Antiguamente, María no era la única mujer virgen. O sea, la palabra virgen, en este tiempo actual, se le dice a las señoritas, a las mujeres que no tuvo contacto con hombre. Es una mujer pura. Pero María cumple una función durante la genealogía de Cristo. Es mucho que no conocemos. Por eso María fue escogida. María es una mujer, aparte de ser humilde, fue una mujer virgen, es una mujer obediente. Pero eso no quiere decir que fue una mujer con pecado, sin pecado, perdón. También tuvo pecado en su carne. Entonces, a Dios, el ángel, al ver buenos requisitos de María y también cumplir con un requisito muy importante, porque María viene de una genealogía también de los príncipes, que muchos desconocemos eso, ¿verdad? Entonces, escoge a María y le dice que el Espíritu Santo va a cubrir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se introduce dentro del vientre de María. Y esto no tiene nada que ver con María. O sea, solamente María es una mujer usada, su vientre es usada por Dios para que engendre a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Jesús nace, Jesús está dentro siendo prácticamente un embrión puro y santo, porque está cubierto de la santidad de Dios por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús nace, nace puro y santo. No tiene que ver nada con el cuerpo de María. ¿Entienden o no? No tiene nada que ver con la sangre de María, se puede decir con los genes de María, o se puede decir no con el ADN con María. No tiene nada que ver eso. Jesús fue santo y puro y Jesús nace. Solamente María es una mujer usada por Dios. Fue un instrumento por Dios. El único inmaculado, el único puro, el único santo fue Jesucristo, ¿no? Entonces, es el mismo Dios que se hizo hombre. Por eso, justamente en el libro de Juan dice, y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. El apóstol Pablo también dice, y él siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual que Dios, como cosa que aferrarse. O sea, él podía aferrarse a Jesucristo, sí, pero no se aferró a su poder, a lo que él era, sino que él, en la posición humana, él se mantuvo obediente hasta llegar a la cruz. Amén. Entonces, Jesús justamente, el otro punto también que pude analizar, particularmente en mis estudios, es que el mismo Dios podía mandar un ángel y darle el poder para que soporte el sufrimiento y la aflicción. Dios podía mandar a un profeta. Y yo estoy seguro que un profeta estará dispuesto a sufrir. Y Dios puede dar la fuerza. Porque para él no es imposible. Pero ¿por qué Dios no lo hizo? Y ahí está donde la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, Dios mismo quiso mostrar a la humanidad el amor verdadero por su creación.
Él mismo quiso, como se dice, sufrir, venir a este mundo pecador para enseñar, ¿no?, el amor que tiene por la humanidad. Por eso Él mismo se ofreció a sí mismo. Amén. Entonces Jesús demostró que Él era el Dios encarnado. Cuando la Biblia, escúcheme bien lo que le voy a decir, en ninguna parte de la Biblia, perdón, disculpe, sí enseña, pero hay que recordar que cuando la Biblia en el libro de Mateo dice, y será llamado, ¿qué dice? Y será llamado hijo de Dios. No dice directamente, Jesús va a ser el hijo engendrado por Dios, no dice. Y será llamado hijo de Dios. Será llamado, o sea, la palabra hijo de Dios es un título. ¿Ya? Es un título que debemos tener en cuenta. Por eso nosotros sabemos y estamos convencidos que Jesús es Dios. Amén. Durante su ministerio, Jesús llamó a numerosos discípulos, entre los cuales hubo 12 apóstoles, quien entrenó para que continuara su ministerio después de su ascensión, ¿no? Solamente hemos visto también que son 12 apóstoles, nada más. No existen más apóstoles. Ya la etapa de los apostolados ya terminó. Así que si tú escuchas el apóstol tal de tal país va a venir al Perú a dar una conferencia, para mí si no es apóstol, es un impostor, un falso profeta. ¿Por qué ya no hay apóstoles? Porque apóstoles son hombres escogidos por el mismo Jesús con una misión especial. Ellos iban a ser así como el pueblo de Israel tuvo los 12, el pueblo de Israel tuvo los 12 hijos de Israel, que es Rubén, Gad, ellos representan al pueblo de Israel. Estos 12 apóstoles van a representar a la iglesia. Ellos son los ancianos, son parte de los 24 ancianos, 12 de la tribu del pueblo de Israel y 12 de las iglesias que son los apóstoles. Solamente Jesús llamó a 12 apóstoles. Los demás, todos somos siervos de Dios, discípulos de Cristo. Amén. No somos apóstoles. Apóstol no existe. Como tampoco no existe, la Biblia tampoco no habla de pastora. ¿Ya? Eso también tenemos que también aprender. En ninguna parte de la Biblia habla de pastora. Yo le voy a tener a usted, ¿ya? Yo le voy a apostar, si ustedes encuentran en la Biblia, le doy 20 soles o 50 soles si me encuentra en la Biblia que diga que hay pastora. Entonces, porque no hay, ¿ya? ¿Por qué? Hay gente que dice de que sí, la Biblia sí habla, y algunos dicen, la Biblia no da a entender. Falso, la Biblia no da a entender eso, ¿ya? Y toman la enseñanza de Débora, la profetisa Débora. Débora nunca fue pastora. Hacer profetizan que sí fue pastora. Débora nunca fue pastora. Ahora dice de que Débora, y dicen porque Débora, y también se agarran con esta parte, Débora ganó una guerra. Tampoco Débora no ganó una guerra. ¿Ya? Entonces hay que leer bien la Biblia. Entonces Débora lo que hizo, cuando le dijo a Barak, le dijo, por voluntad de mujer, ¿no?, esta guerra será ganada. Pero fue, creo que Sisara, si no me equivoco, fue el que fue a la guerra, fue y derrotó justamente al enemigo. Hay que leer bien. Pero algunos dicen que por medio de Débora, de esta mujer, existe pastora. Falso, no existe. En el Antiguo Testamento nunca hubo pastoras. O en el sentido de que, como Pedro, que Jesús le dejó como el guiador. ¿Ya? Habían pastoras que presentaban ovejas, a eso se refiere pastoras, pero no hubo líderes. Dios siempre llamó hombres, y no es que Dios sea machista, simplemente es porque Dios siempre ha respetado la autoridad. La autoridad. Por eso en una casa se respeta la autoridad. Y el hombre no se debe aprovechar la autoridad. No porque yo soy autoridad, soy cabeza, ya me vas a mandar a mí. Algún día voy a compartir sobre eso. Ser cabeza significa ser líder. Y ser líder significa ser ejemplo. Así que los hombres que no digan, no, yo soy cabeza. La cabeza significa ser líder, ejemplo. El hombre que no es ejemplo, el hombre que no es líder, prácticamente no es un siervo, no es una cabeza sabio. Muy bien. Yo soy la cabeza de la casa. Ah, sí. Entonces, durante su ministerio, Jesús
hizo otra cosa, muy bien. Él enseñó muchas cosas sobre la práctica, cómo ser salvo, cómo tener una adecuada relación con Dios y comenzó a enseñar muchas cosas hermosas y bonitas, ¿no? Base con todo este mundo. Dio a sus discípulos la gran comisión para que fueran realizadas después de su ascensión en el poder del Espíritu Santo. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que Jesús dio a sus discípulos. Ahora la pregunta es, ¿solamente le dejó eso a los apóstoles? ¿La gran comisión? Ojo, dice Jesús dio a sus discípulos la gran comisión para que fuera realizado después de su ascensión en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Todos somos discípulos de Cristo. Ellos fueron los primeros discípulos, después iban a venir muchos. ¿Ya? Entonces, todos tenemos la obligación de compartir la palabra de Dios. Por eso les digo una cosa. Si tú quieres ganar a una persona a Cristo, no es necesario, y vuelvo a repetir, de ir a un seminario, de estudiar teología, doctorado de teología. Es bueno, no digo que es malo. No digo que no debe decir. Si eres llamado, sería bueno que vayas, te prepares, si es que Dios te llama, ¿no? Pero la mejor enseñanza que uno puede dar es el ejemplo y testimonio. Yo trato de cuidarme justo en ese aspecto, ¿no? Y es penoso cuando se escucha decir, ¿para qué voy a la iglesia si mira cómo se comporta esa mujer con su esposo? Mira cómo se comporta ese esposo con su esposa. Mira cómo salen lisuras. Mira los hijos cómo andan, son pandilleros. Paran con esa gente de mal vivir. Qué feo es cuando se escucha así. Yo creo que basta y sobra. Mejor enseñanza en nuestra vida que hablar, ¿no? Entonces es importante, si queremos nosotros aplicar la gran comisión, sí, enseñemos. Algún día te van a decir, Ivonne, dime cómo estás, qué bien te llevas tú con tu compromiso, con tu esposo, y dime, ¿y cómo hacen ustedes? Y ahí se le aplican. Le compartes un pedacito. Bueno, nosotros hablamos, conversamos y nos abrazamos. Siempre digo así, bueno, la manera que yo me llevo con mi esposa es por medio de la Biblia. La Biblia enseña esto, la Biblia enseña y de ahí le comparto. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saltar a Cristo, porque la vida que yo llevo es gracias a Cristo, ¿no? Entonces, eso le digo yo a Josué, a mis hijos. El privilegio que ustedes tienen es al menos que nosotros, Tomás y yo, somos cristianos. Porque si yo no fuera cristiano, imagínate dónde estuviera yo ahorita. Y como era yo, no estaría yo ahorita acá. Quizás. Y como si ya está en cachicha, ya estuviera muerto. Ya estuviera muerto. O de repente ya estuviera con otra mujer. Y así es la vida. La vida del mundo es así. Hay que ser realista. A veces por tontería, a veces se buscan discusiones y se van, porque es así. Y también la mujer. Pero gracias a Dios por su palabra, esto es lo que nos mantiene firmes. Ya vamos a cumplir 15 años de matrimonio. Y gracias, ¿a quién? Gracias a Dios. No es gracias a mi esfuerzo. No, yo no necesito un psicólogo, yo no necesito un pediatra, yo no necesito de hombre alguno. Yo necesito solamente de Dios y de su palabra. Si